revelado el increíble secreto que transformó la vida de un caballo gracias a un campesino sabio. Don Emilio, un humilde campesino de 48 años, nunca imaginó que su vida daría un giro tan repentino tras la muerte de su querido tío. La herencia que le dejó fueron muchos recuerdos, pero sobre todo un caballo llamado Cielo, un equino que todos en el pueblo consideraban inútil por su apariencia y su historia. Ante los murmullos y las miradas de burla, la presión empezaba a acumularse en el corazón de don Emilio. ¿Qué haré con un caballo como este?, pensaba mientras acariciaba la suave crin de Cielo. Las dudas lo asaltaban. Estaba preparado para ser el dueño de un animal tan menospreciado, pero en su interior había un atisbo de esperanza que se negaba a morir. Cada mañana, mientras Cielo trotaba a su lado, don Emilio comenzaba a notar un cambio en sí mismo. Pasar tiempo con el caballo lo conectaba con lo que realmente valoraba, el esfuerzo y la dedicación. Sin embargo, la voz de la comunidad resonaba en su mente. Solo los de sangre noble pueden ganar. Aquellos comentarios lo herían, ya que su familia siempre le había enseñado a valorar la dignidad y a no rendirse ante el desprecio. Sin embargo, la mente de don Emilio se encontraba en un torbellino de emociones, entre la esperanza de que Cielo pudiera demostrar su valía y el miedo a quedar en ridículo ante todos. Mientras se preparaba para el torneo hípico que se aproximaba, la angustia crecía en su interior como una tormenta oscura. Sería un acto de locura asumir un reto tan grande con un caballo que todos consideraban desechado. Su piel se erizaba de solo pensarlo, y su respiración se tornaba irregular al imaginar la mirada de la gente. Justo cuando la tormenta interna parecía alcanzar su punto máximo, un anciano entrenador se cruzó en su camino. Su mirada serena le ofreció una luz en medio de la oscuridad. «Mira más allá de lo que ven los demás», le dijo. Aquellas palabras resonaron en su corazón, pero el eco de sus dudas seguía presente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Bajo el vasto cielo iluminado por las estrellas, don Emilio se sentó en la tierra fría y recordó a su madre. Su voz resonaba en su mente. Nunca te rindas ante la adversidad. Pero ahí estaba, abrazado por la preocupación y el miedo a fracasar. Al mirar al cielo, sintió la presión de todo lo que representaba ese momento. No solo su honor, sino el deseo de demostrar que hasta lo que parece inútil tiene su valor. Sin embargo, al acercarse el día del torneo, las tensiones comenzaron a escalar. ¿Lograría demostrar al pueblo que el amor y la dedicación podían vencer al desprecio? La respuesta parecía tan incierta como el destino mismo, y con cada paso hacia la competencia, el peso de las expectativas crecía más y más, como si la tierra misma le advirtiera que esa batalla no sería solo contra otros competidores, sino contra las dudas que él mismo había incubado. El momento de la verdad lo acechaba, y con un solo salto todo podría cambiar. Don Emilio despertó en la oscuridad, su mente agitada por una mezcla de ansias y temores. La competición estaba a solo unas horas de distancia, y cada latido de su corazón parecía gritarle que debía tomar una decisión. Mientras la luz del sol comenzaba a asomarse en el horizonte, su determinación empezó a tomar forma. Tenía que enfrentar no solo a los competidores, sino también a las inseguridades que tanto tiempo había cargado.
Se levantó de la cama apresuradamente. Con cada paso hacia el establo, la respiración se le cortaba un poco más. Al entrar, el aroma a paja húmeda y a caballo lo envolvió y le recordó que en medio de la incertidumbre también había un lugar donde encontraba tranquilidad, su conexión con cielo. Su siguiente pensamiento fue claro. Esta era su oportunidad de demostrar que su esfuerzo valía más que cualquier especulación sobre su caballo. Don Emilio comenzó a preparar a Cielo, cepillando su pelaje y hablando en voz baja, tratando de infundirle confianza. «Tú puedes, amigo. No estamos aquí solo para participar, sino para mostrarle a todos de lo que somos realmente capaces», decía, consciente de que sus palabras eran tan necesarias para él mismo como para el caballo. Pero a medida que se acercaban al lugar donde tendría lugar el torneo, la presión aumentaba. Las miradas de desprecio, los murmullos de quienes conocían la reputación de Cielo, golpeaban su pecho como dardos envenenados. Se sintió atrapado, como si cada mirada lo señalara con el dedo. Realmente podría cambiar la percepción de todos con una sola carrera. En su mente comenzó a repasar todo lo que había aprendido durante ese tiempo con Cielo. Las lecciones de paciencia, de bondad y de tenacidad se agolpaban, a la vez que las dudas volvían a surgir. ¿Y si no somos suficientes?, se cuestionó. Sin embargo, al mirar a Cielo, en sus ojos vio un destello de determinación que le devolvió la fe. Quizás, solo quizás, el verdadero secreto de su relación no era la apariencia, sino la confianza mutua que habían cultivado. Cuando llegó su turno de competir, el nudo en su estómago se transformó en una chispa de adrenalina. El recorrido frente a ellos era desafiante, pero no podía permitir que la duda lo acompañara. Mientras se colocaba en la posición de partida, recordó las palabras del anciano entrenador: «Mira más allá de lo que ven los demás». Esa frase resonaba en su mente como un mantra, un recordatorio de que no se trataba solo de ganar, sino de perder el miedo al juicio ajeno. La señal sonó, y con un solo movimiento, don Emilio y Cielo comenzaron a correr. La velocidad y la libertad llenaron su ser. Era como si el mundo externo se desvaneciera y solo existieran ellos dos en esa pista, un dúo decidido a demostrar su valía. Sin embargo, el camino era largo y lleno de retos. Los mejores competidores lo rodeaban y el miedo a quedar en última posición le mordía en el fondo del corazón. Mientras avanzaban, Cielo mostró una energía y agilidad que sorprendieron a don Emilio, pero esa misma sorpresa presentaba un nuevo dilema. No podían bajar la guardia. ¿Sería suficiente para hacer frente a aquellos que los subestimaban? En el último tramo, sintió que debían arriesgarlo todo. Era el momento de decidir. ¿Permanecería en el cómodo camino de lo conocido o se atrevería a enfrentar su mayor temor? La respuesta no era clara, y en esa encrucijada, el futuro de su viaje y su evolución personal pendía de un hilo. La próxima curva podría significar el principio de su transformación o un tropiezo fatal. Don Emilio se preparaba para lo que estaba por venir, cediendo el control al destino que estaba forjando con cada paso que daban juntos. Don Emilio sintió la adrenalina correr por sus venas mientras Cielo respondía a cada indicación, cada leve movimiento de su cuerpo. Era un baile en sincronía, un diálogo silencioso que superaba cualquier palabra. Aquella conexión era palpable, pero algo más burbujeaba en su interior, el temor a que todo esto no fuera suficiente. ¿Podría realmente competir contra los mejores? Mientras se acercaban a la curva final, una idea comenzó a formarse en su mente. Este momento no solo era sobre la carrera, era una afirmación, una reivindicación de su camino y de sus decisiones. Con cada respiración recordaba los sacrificios,
las horas dedicadas a cuidar de Cielo, el trabajo en el campo al amanecer, las noches en vela pensando en las estrategias y técnicas que había aprendido. Todo ello lo había moldeado, lo había convertido en el hombre que era hoy, pero el desenlace de esta competición debía reflejar ese esfuerzo. Un destello de rabia ante la posibilidad de fracasar lo atravesó. Si bien era un contrasentido, comprendió que ahí estaba el núcleo de su resiliencia. El temor era un compañero constante, pero impotente ante su deseo de seguir avanzando. Cielo comenzó a avanzar, y la multitud estalló en vítores y murmullos. Una parte de él se sintió abrumada por la presión de ellos, pero otra parte le dio fuerza. Era su momento. La curva los esperaba, y a medida que se acercaban, don Emilio tuvo una revelación. Aquella no era solo su oportunidad de mostrar al mundo de qué eran capaces. Era la oportunidad para redefinir quién era y qué representaba en ese mundo. En la inercia del movimiento y el sonido de los aplausos resonando en sus oídos, don Emilio recordó a los que le habían menospreciado, a aquellos que miraban a Cielo con desdén. Su mirada se endureció. No podía dejar que esas sombras nublaran su camino. No es solo una carrera, se dijo a sí mismo, es un grito de libertad. Con un giro en su mente y en su corazón, decidió ser audaz. En lugar de seguir a los demás, se dejó llevar por su intuición. Cielo, casi como si percibiera la transformación interna de su jinete, aceleró su paso, llevándoles a dar la vuelta a la curva con una eficacia sorprendente. Don Emilio apretó con más fuerza sus riendas, sintiendo cómo la energía de su caballo se transformaba en su propia motivación. Una mezcla de imposición y control invadió su ser, y en ese instante se sintió invencible. Sin embargo, en la distancia, un competidor, un joven arrogante conocido por su destreza, se adelantaba velozmente. La duda comenzó a infiltrarse de nuevo, pero ahí estaba nuevamente la voz de su entrenador resonando en su mente. Mira más allá de lo que ven los demás. ¿Qué veía él realmente? No simplemente al rival, sino una oportunidad de demostrar su evolución. Cielo continuó corriendo con una determinación renovada, atravesando la línea de meta justo en el momento en que don Emilio decidió liberar su ser de los miedos. Pero, en la fracción de un segundo, su mente divisó algo que hizo que su respiración se cortara. Aquella no era solo una carrera, era una prueba de su carácter. Mientras cruzaban la meta, una sensación inexplicable lo envolvió. Había algo más en juego aquí, una verdad que aún debía ser develada. La aclamación a su alrededor resonaba, pero don Emilio no podía dejar de pensar en la mirada del joven competidor que había empezado a girar la cabeza hacia él, una mirada que contenía tanto respeto como desafío. Algo en su pecho se revolvió. Tal vez todo esto era solo el principio. Antes de poder hacer una reflexión más profunda, el estruendo de la multitud se intensificó. Las palabras del juez resonaron en lo alto, y don Emilio sintió que su corazón se congelaba. Y el ganador es... El tiempo pareció detenerse. La respuesta que buscaba estaba por llegar. Pero también lo estaba una verdad que podría cambiarlo todo. Sería suficiente. La sombra del futuro continuaba nublando su visión, y eso no hacía más que intensificar su deseo de descubrir quién era realmente en este nuevo capítulo. El sonido atronador de la multitud se desvaneció en un segundo, y la voz del juez se convirtió en un eco distante. Don Emilio sintió que las luces del escenario ininterrumpidamente brillaban sobre él, pero su mente se sumergía en la incertidumbre. Cada segundo de espera era una tormenta de emociones, la adrenalina pulsando en sus venas, la expectativa vibrando en su pecho y el miedo latente a la falta de reconocimiento.
En ese instante de suspensión, su mirada se encontró con la del joven competidor. Era una mirada desafiante, pero también cargada de una especie de aceptación. En aquella conexión, don Emilio comprendió que el verdadero reto no era vencer al otro, era vencer sus propios límites. Había estado en la sombra tanto tiempo que sentía el peso de una vida entera lista para aflorar. La decisión de soltar el miedo había sido un claro punto de inflexión. Sin embargo, a medida que la adrenalina disminuía, la realidad comenzaba a asomarse. Sucediera lo que sucediera, había ganado algo más valioso que un simple trofeo. Había descubierto su valentía. En su interior resonaba la voz de su entrenador, animándole a convertir cada síntoma de duda en una fuerza impulsora. En vez de permitir que el temor lo anclara a la inseguridad, se propuso utilizarlo como energía creativa. El momento de la verdad ha llegado, repitió en su mente, haciéndose eco de sus propias afirmaciones. En lugar de aferrarse a la idea de un primer lugar, ahora se preguntaba, ¿qué aprendió de esta experiencia? ¿Cómo se volvería más fuerte? La respuesta iba más allá del resultado, estaba ligada a su autenticidad y al amor que sentía por cielo. Todo lo que había vivido lo conectaba a este instante. Las miradas de los presentes comenzaron a converger sobre él y el joven competidor. Don Emilio sintió el sudor en su frente, un claro síntoma de su estrés. Pero en lugar de permitir que esto lo paralizara, canalizó esa energía para mirar hacia adelante, dispuesto a enfrentar cualquier realidad. Lo que importa es que he crecido, pensó, mientras el silencio se rompía con la anhelada proclamación. La voz del juez resonó, fuerte y clara. El ganador es... Su corazón latía en una cadencia frenética, un tambor que resonaba en su pecho. Esa era la consolidación de su esfuerzo. El tiempo se desvanecía, pero en su mente se visualizaba otra revelación. La posibilidad de que el resultado no determinara el valor de su trayectoria. Esa contemplación lo liberó de la carga del resultado. Y así, cuando se anunciaron los resultados, don Emilio ya no se encontraba en la vorágine de una competencia, sino en un estado de introspección transformativa. La respuesta se hizo eco de inmediato, y la multitud estalló en vítores. Pero lo que resonaba con mayor intensidad en su interior era la decisión de no medir su valía por un resultado, sino por su evolución. Mientras los aplausos lo envolvían, el joven competidor se le acercó, ya no como rival, sino como un colega. En su mirada don Emilio vio respeto. «Has corrido con el corazón», dijo el joven, ofreciendo un apretón de manos. La mirada de don Emilio se iluminó ante esa inesperada conexión. De repente, la verdad se fue destilando en su esencia. Había logrado algo mucho más significativo que una victoria superficial. Había cultivado relaciones, respeto mutuo y, sobre todo, la certeza de que el camino de autodescubrimiento era interminable. Sin embargo, a medida que se gestaba esta empatía, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Qué otros secretos aún podía descubrir en este viaje? El verdadero desafío apenas comenzaba. La pregunta recurrente se manifestaba en su interior. ¿Estoy realmente preparado para lo que vendrá? Así, entre la celebración y el desafío latente de un futuro incierto, don Emilio sintió que una nueva carrera estaba por iniciarse. Una carrera que iba más allá de las pistas, donde los competidores eran sus propios temores y limitaciones. ¿Qué revelaciones de su pasado lo guiarían hacia esa nueva meta? Con cada paso alimentando su determinación, una nueva verdad comenzaba a formarse, lista para ser delineada. Con la multitud desvaneciéndose en un fondo de ecos y murmullos, don Emilio se retiró del escenario, aún sumido en la marea de emociones que lo habían envuelto. Ahora, lejos de los vítores, se enfrentaba a una calma que resultaba
abrumadora. Era el momento perfecto para reflexionar sobre las lecciones aprendidas y cómo éstas transformarían su vida en adelante. Caminó hacia su lugar de siempre, un viejo banco en medio de un parque que había sido testigo de sus tantas horas de entrenamiento y dudas. Se sentó, cruzando las manos sobre sus rodillas, y miró hacia el cielo. La brisa ligera acariciaba su rostro como un recordatorio del compromiso que había hecho consigo mismo. Las palabras del joven competidor resonaron en su mente. «Has corrido con el corazón». Esa voz parecía un mantra que le instaba a seguir explorando la profundidad de su ser. Don Emilio sabía que este nuevo capítulo no solo se trataba de competiciones, sino de un redescubrimiento personal más profundo. La adrenalina que había sentido durante la carrera aún pulsaba en su interior, pero ahora era una energía que quería redirigir hacia la autorreflexión. Sintió que por fin podía soltar las cadenas de su pasado, aquellas que lo habían mantenido atado al miedo y la inseguridad. «Es un viaje, no un destino», murmuró para sí mismo. Era un principio simple pero poderoso que había descifrado. Cambiar el enfoque significaba que cada día, cada desafío y cada temor serían pasos hacia su verdadero yo. Esa fue la clave, el reconocimiento de que, más allá de las victorias y derrotas, lo que realmente importaba era su evolución. Se levantó del banco, decidido a poner en práctica sus reflexiones. Regresaría a su rutina de entrenamiento con un nuevo propósito y una visión renovada. Sin embargo, mientras caminaba, un destello de duda se asomó. ¿Y si esta transformación no era suficiente?, pensó. Por un lado, luchaba con el miedo a no cumplir con las expectativas que él mismo se había puesto. Por otro, la certeza de que cambiar su vida era un desafío que valía la pena. Entonces, recordó las palabras de su entrenador: «La verdadera carrera se corre en la mente». Esa idea reverberó y le dio energía. Comprendió que estaba dispuesto a experimentar el dolor del crecimiento, a desafiar sus propios límites y a abrazar cada nueva oportunidad con valentía. Al llegar a casa, se dispuso a escribir en su cuaderno de reflexiones. Tenía mucho que procesar y, más que nunca, entender lo que sentía sería primordial para su camino. Las páginas se llenaron de pensamientos, desde sus fracasos y casi ganadas hasta sus esperanzas de futuro. Cada palabra lo acercaba más a una verdad reveladora. Al pasar la página, dejó espacio para un nuevo objetivo que surgía en su mente. Quería dedicarse a enseñar a otros lo que había aprendido. La idea de convertirse en un mentor lo llenaba de propósito. Esa nueva vista le ofrecía una oportunidad brillante para compartir su valentía y experiencias con aquellos que aún no habían encontrado su camino. Esa noche, mientras anhelaba el amanecer de un nuevo día, don Emilio sintió que su viaje apenas empezaba. Su mente corría en 1000 direcciones, y cada una de ellas ofrecía nuevos vislumbres. «¿Qué me depara el camino?», se preguntó. Decidido, cerró su cuaderno con un golpe suave pero firme. Sabía que el siguiente paso sería confrontar sus propios temores, y en ese instante, lo que normalmente sería un obstáculo se transformó en una oportunidad. El verdadero reto nunca había estado en la carrera, sino en enfrentar las sombras que lo habían seguido toda su vida. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol atravesaba las ventanas, don Emilio se sintió listo, no solo para correr, sino para volar en una nueva etapa de su vida. Sin embargo, una inquietante pregunta nublaba su mente. Cuando enfrente a esos fantasmas del pasado, ¿seré realmente lo suficientemente fuerte para superarlos? Así, con cada paso firme, se adentró en un destino repleto de cuentas pendientes y descubrimientos. Don Emilio despertó con una determinación renovada.
La mañana se presentaba luminosa, pero el peso de sus propios temores aún se cernía como una sombra mantenida a raya por la luz del día. Mientras se vestía, sus manos temblaron ligeramente, no por miedo, sino por la excitación de lo que estaba a punto de emprender. Había un nuevo objetivo en su mente. No solo quería ser un competidor, su deseo era convertirse en un faro de inspiración para otros. El aroma del café recién hecho llenaba la casa mientras repasaba mentalmente sus pasos. Ser mentor no era simplemente compartir sus experiencias, implicaba escucha activa, empatía y, sobre todo, vulnerabilidad. Esto lo desafiaba profundamente. Como persona habituada a la competencia, mostrarse expuesto ante otros era un terreno desconocido. Cuando finalmente salió, el aire fresco lo invadió, y con cada bocanada, una sensación de posibilidad se arraigaba en su ser. Se dirigió al parque, donde sabía que se reunirían algunos jóvenes entusiastas del deporte. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Estarían listos para escuchar? ¿Sería su historia lo suficientemente impactante como para resonar en ellos? Al llegar, las risas y gritos de sus futuros pupilos fueron como un eco a sus ansias. Cuando se agruparon en torno a él, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. En su interior, la imagen del competidor, una vez temido, se desvanecía lentamente, dando paso al mentor que anhelaba ser. Hoy quiero compartir algo más que métodos de entrenamiento. Quiero hablarles de la importancia de la resiliencia, comenzó, con una firmeza que intentaba que sus dudas no asomaran. Sus ojos reflejaban una luz que antes solo había encontrado en la meta de una carrera, pero ahora estaba destinada a un propósito más amplio. Mientras hablaba, comenzó a desglosar su viaje, las heridas, las derrotas y, sobre todo, la forma en que esas vivencias lo habían moldeado. Al contar cómo el miedo había sido su mayor rival, notó las miradas atentas de los jóvenes. La conexión que empezaba a formarse fue palpable. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino una herramienta poderosa para construir empatía y confianza. Durante una pausa, sintió un impulso de llevar la conversación a un nivel más profundo. La verdadera carrera está en el interior, repitió, sus palabras resonando con fuerza. Dediquen tiempo a ser conscientes de sus propios miedos. Enfrentarlos los hará más fuertes. Una de las jóvenes, con una voz temblorosa, se atrevió a hacer una pregunta. ¿Y si no lo conseguimos? ¿Y si esos miedos son más grandes que nosotros? La inquietud en su voz resonó en don Emilio. Aquella pregunta no solo iba dirigida a él, sino que también tocaba sus propias inseguridades. La respuesta lo invadió. No se trata de ganar o perder, se trata de levantarse cada vez que caes. No hay triunfo sin contratiempos. Al finalizar la reunión, don Emilio sintió una oleada de satisfacción. Esa conexión había sido el verdadero triunfo del día. Sin embargo, cuando el sol comenzó a caer, un susurro de duda se asomó de nuevo. ¿Y si ser mentor no es suficiente? ¿Cómo enfrentaré mis propios temores en el momento en que vuelvan a surgir? Mientras regresaba a casa, la inquietante pregunta se repetía en su mente. Y si bien había comenzado un camino de enseñanzas, sabía que el viaje hacia su propio crecimiento todavía lo esperaba con los brazos abiertos, lleno de desafíos y revelaciones. Entonces, al entrar por la puerta, el brillo del cuaderno lo llamó con insistencia. Tal vez la respuesta estaba ahí, esperando a ser desvelada. ¿Qué secretos revelará mi propia historia cuando lo escriba esta vez? El deseo de comprenderse a fondo lo impulsó a abrirlo una vez más, sintiendo que el verdadero reto apenas había comenzado. Don Emilio se sentó en la mesa, el cuaderno abierto frente a él. Las páginas en blanco esperaban su relato, un lienzo
en el que podría plasmar no solo sus hazañas, sino también sus fracasos y aprendizajes. Se sintió como un explorador ante un vasto territorio inexplorado, pero había un obstáculo que lo detendría: el miedo a revelar su verdad más íntima. Su corazón latía a un ritmo acelerado mientras sus pensamientos revoloteaban. «Es el momento», se dijo mientras tomó un bolígrafo, pero no podía evitar vacilar. Su mente se llenó de imágenes de su pasado, los fracasos, los tropiezos que lo dejaron marcado. ¿Debería ser tan honesto? ¿Cómo reaccionarían los jóvenes al ver su vulnerabilidad? Reflexionó sobre lo que había aprendido en su interacción anterior. Ser abierto había creado una conexión. Quizás esa era la clave. Con determinación empezó a escribir. Cada palabra se sentía como un acto de liberación. Rememorando su infancia, recordó los momentos en que se sintió menospreciado, las veces que no alcanzó los estándares impuestos por él mismo. Esa constante búsqueda de perfección había creado una barrera entre él y su auténtico ser. En sus notas descubría repetidas lecciones sobre cómo el sufrimiento podía ser un maestro. Mientras escribía, sus pensamientos derivaron hacia una pregunta más profunda. ¿Qué pasaría si su viaje de autodescubrimiento se volvía más significativo que su papel como mentor? La responsabilidad de guiar a otros pesaba sobre sus hombros, pero ¿no era esencial también guiarse a sí mismo? Un dilema moral afloraba: el deseo de ser útil versus la necesidad de ser honesto consigo mismo. Sintió el impulso de ser más ágil en su narrativa. Pasó de los momentos de lucha a los de superación, resaltando no solo la caída, sino el levantarse. Pero en medio de ese proceso de escritura se encontró con una revelación inquietante. ¿Cuál era el mensaje que realmente quería transmitir? ¿Era meramente la historia de triunfar o había algo más profundo que deseaba alcanzar? Sus dedos se detuvieron al recordar a uno de los jóvenes de la reunión. Era evidente que ella batallaba con sus propios demonios, una lucha que resonaba en cada palabra que pronunció. Don Emilio entendió que la historia debía ser un faro de esperanza, pero también un reconocimiento de la lucha que todos enfrentamos en el camino hacia el crecimiento personal. Uno de sus antiguos mentores le había dicho que un maestro es aquel que comparte su viaje, no su destino. Esa idea le golpeó con la fuerza de una revelación. Mientras la tinta fluía sobre las páginas, decidió que cada palabra debía reflejar su disposición a enfrentar la verdad, incluso cuando resultara incómoda. Sintió que se estaba transformando, que la vulnerabilidad que había temido mostrar en su rol como mentor se convertía en su mayor fortaleza. Sin embargo, la incertidumbre persistía. ¿Sería suficiente lo que quería compartir para ayudar a otros? A medida que las horas pasaban, la noche se envolvía en un manto de oscuridad densa. A medida que escribía, una preocupación inquietante resurgió. ¿Cómo lidiaría con la posibilidad de que su propia inseguridad pudiera resurgir cuando menos lo esperaba? Sabía que el reto no terminaría ahí. Era solo el comienzo de un camino hacia el entendimiento de su propia fragilidad. Mientras el cuaderno se iba llenando de letras y revelaciones, así como el día se desvanecía, una sensación de propósito tomó forma en su ser. Y en la penumbra, la única luz que iluminaba su camino era la claridad de su propio deseo de crecer. Con el corazón palpitante, miró hacia la ventana. El futuro se dibujaba como un terreno accidentado, lleno de desafíos, y en su interior resonó la pregunta persistente: ¿estaré listo para enfrentarme de nuevo a mí mismo cuando surjan las sombras? Sin respuestas firmes, cerró el cuaderno, sintiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Su lucha interna no solo era una batalla personal, sino un preludio a algo más profundo. Afuera, la brisa soplaba suavemente, como un susurro,
que prometía nuevas lecciones. ¿Sería esta la calma que precede a la tempestad de su evolución? Se encontraba ante una bifurcación. La certeza de que había recorrido un camino de autocrítica y descubrimiento personal se convertía en una brújula que guiaba sus pasos hacia lo desconocido. Don Emilio sabía que escribir su historia no era solo un ejercicio de catarsis, sino un acto de valentía que podría resonar en los corazones de aquellos que lo leyeran. Mientras caminaba por su pequeña casa, sentía el eco de sus decisiones. Cada mueble, cada trazo del papel en el que había escrito se transformaba en un reflejo de su vida. «Debo ser genuino», pensó, y esa idea lo impulsó a buscar el equilibrio entre lo que quería transmitir y la realidad que había vivido. La metáfora de ser un faro entre las tormentas de la vida se instauró en su mente, pero ser un faro también significaba ser visible, ser vulnerable. Y esa vulnerabilidad era lo que había rehuido durante tanto tiempo. Decidió entonces dar un giro. La próxima reunión con los jóvenes sería un espacio no solo para compartir experiencias, sino también para abrirse realmente. Planeó contarles sobre su infancia, sobre su juventud llena de incertidumbres y expectativas aplastantes. El camino hacia su evolución personal era repleto de tropiezos, y sabía que no habría sinceridad en su mensaje si no compartía también sus momentos de debilidad. El crecimiento personal empieza por aceptar nuestras sombras, murmuró para sí mismo. Al día siguiente se dedicó a prepararse meticulosamente. No era solo una cuestión de qué decir, sino de cómo conectar. Colocó notas y fragmentos de su historia en cartas, cada una representando una etapa crucial de su vida, desde los fracasos en la escuela, las inseguridades al comenzar su carrera, hasta la satisfacción de superar esos obstáculos. Todo debía reflejar el laberinto que había sido su existencia y las lecciones que había aprendido en ese viaje. Su exposición no solo sería un monólogo, sino un diálogo. Consciente de que su audiencia podría ver reflejadas sus propias luchas en las suyas, preparó un espacio para el intercambio, hacer preguntas abiertas, facilitar la discusión. La idea de que cada joven pudiera compartir sus propias experiencias se volvió vital. A medida que la fecha de la reunión se acercaba, el nerviosismo se asentaba en su estómago. El temor a la crítica lo acechaba. ¿Y si no les importa? ¿Y si solo ven a un viejo hablando de tiempos pasados? Pero a medida que esos pensamientos oscuros emergían, don Emilio se recordó la importancia de la honestidad en su viaje. Reconoció que su valor no residía en cómo lo percibían, sino en la sinceridad con la que decidiera hablar. Esa noche, antes de la reunión, revisó sus notas una vez más, reflexionó sobre las palabras que había elegido y la carga de significado que llevaban. De repente, sintió que la responsabilidad, más que un peso, era un don. Tenía la oportunidad de tocar vidas, de inspirar, de desafiar a otros a aceptar sus propias sombras. Cuando finalmente llegó el momento, cada joven que se sentó frente a él lo miraba con expectativa. Había un aire de tensión palpable, pero en su interior había una chispa de determinación. La incertidumbre de la reacción se disipó cuando se dio cuenta de que, más allá del miedo a ser juzgado, estaba la oportunidad de ser realmente escuchado. Hoy no solo compartiré mi historia, comenzó con la voz firme, también abriré la puerta a mis inseguridades y a las lecciones que aquellas me han enseñado, porque en la verdad y el sentido de comunidad encontraremos el camino hacia la transformación. El hilo del tiempo se escurrió mientras compartía. Su vulnerabilidad se convirtió en una conexión, el eco de las historias que surgían entre los jóvenes. La conversación fue mucho más allá de lo que había anticipado, y en ese intercambio, la luz de su propio viaje se volvió un faro para otros. Sin embargo,
Mientras sonrisas y lágrimas se compartían en el ambiente cargado de emociones, una pregunta persistente emergió. ¿Cómo sostener esta luz antes de que se apague? Esa inquietante reflexión se afianzó en su mente al cerrar la reunión, dejando claro que su viaje personal aún tenía muchos capítulos por escribir. ¿Qué otros secretos de crecimiento lo estarían esperando al dar el siguiente paso? Las semanas transcurrieron después de la emotiva reunión, y don Emilio se sumergió en la tarea de escribir sus experiencias. Sin embargo, esta vez no solo se trataba de plasmar palabras en el papel, se convertía en un ritual de introspección. Cada frase que escribía revelaba no solo los eventos que habían marcado su trayectoria, sino también las emociones ocultas que, hasta entonces, había omitido. A medida que sus dedos danzaban sobre el teclado, se dio cuenta de que la vulnerabilidad con la que se había presentado frente a los jóvenes lo había cambiado. Había comenzado a ver su propia vida con una nueva claridad. Sin embargo, la pregunta inquietante sobre cómo mantener su luz encendida seguía acechándole. A veces se detenía a meditar sobre su papel en el mundo. ¿Qué sucedería si esa chispa se apagaba? Había comenzado a comprender que su crecimiento personal no era un destino, sino un camino lleno de altibajos. En aquel momento se sintió impulsado a establecer un compromiso consigo mismo, no dejarse consumir por la rutina y la complacencia. Fue entonces cuando decidió que dar un paso adicional era esencial. Comenzó una serie de lecturas sobre desarrollo personal y liderazgo, buscando herramientas que le ayudaran a consolidar lo aprendido. Sumergido en historias de otros, se encontró con relatos de personas que enfrentaron adversidades, reinventándose a través de la resiliencia. Cada historia lo inspiraba, y en cada página, imprimiendo su propia historia, su voz interna se hacía más potente. Se propuso implementar pequeños cambios en su vida diaria. Despertarse antes para meditar, dedicar tiempo a pasear por la naturaleza y reflexionar sobre sus metas, e incluso escribir un capítulo diario de su historia en un cuaderno como una práctica de autoevaluación. Sintió que cada decisión que tomaba era una manera de mantener viva esa luz, de hacerla más intensa ante el temor de la oscuridad. Días más tarde, decidió organizar un nuevo encuentro. Esta vez, no solo para compartir su historia, sino para invitar a los jóvenes a un ejercicio de introspección similar. Preparó un espacio donde cada participante pudiera expresar sus pensamientos, sus miedos y esperanzas en un diálogo abierto. Quería demostrarles que cada uno de ellos era como un faro, con su propia luz que podía brillar incluso en las noches más oscuras. A medida que se acercaba la fecha del encuentro, la ansiedad volvió a anidar en su estómago. La crítica lo seguía acechando, pero esta vez, al mirarse al espejo, se dio cuenta de que el miedo no era una prisión, sino un maestro. «No me define», se dijo, «es solo una parte del proceso». Esa revelación lo empoderó y una confianza renovada palpita en su interior. El encuentro fue más que una reunión. Los rostros de los jóvenes impresos en su memoria se transformaron. Cada mirada llena de expectativa lo animaba a ser auténtico. Mientras dialogaban, algunos comenzaron a compartir sus propias historias de lucha y crecimiento. El ambiente se cargó de emoción, y en ese fluir de palabras surgió una poderosa conexión entre ellos. Sin embargo, durante el recorrido, una voz discordante se hizo presente. Uno de los jóvenes, con una expresión desafiante, cuestionó su propia validez. ¿Qué pasa si, a pesar de todo, nunca encontramos nuestra luz?, dijo con frustración. Las palabras resonaron en el aire y un silencio tenso se instaló momentáneamente. Don Emilio sintió en ese instante un golpe de realidad. La verdad de esa pregunta lo sacudió y comprendió que el camino hacia el crecimiento personal
nunca es lineal ni exento de dudas. En ese momento decidió abordar la inquietud, sabiendo que no tenía la respuesta perfecta. A veces nuestro camino es oscuro, y está bien. Lo importante es encontrar la valentía para seguir caminando, respondió, sintiendo que su propia sinceridad era la fuerza más poderosa de todas. Al concluir la charla, una inquietud persistente se aferró a su mente. La confrontación con la autocrítica del joven resonó en su interior. ¿Qué haré cuando no pueda encontrar mi luz?, se preguntó, sabiendo que las respuestas no siempre serían simples. La vida lo había llevado a un nuevo dilema, una lucha interna que lo instaba a descubrir, no solo la luz, sino las sombras que a veces la ocultaban. Su viaje personal, pensó, apenas había comenzado. ¿Cuáles serían las lecciones que aún debía aprender en esta travesía? Don Emilio despertó una mañana envuelto en un aire de transformación. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando su habitación y llenando su corazón de una esperanza renovada. Había decidido que el miedo no sería su guía. En cambio, se aferraría a su aprendizaje como una brújula que lo guiara hacia un futuro lleno de posibilidades. En su nuevo camino como mentor, no solo compartía su historia, sino que también fomentaba un espacio seguro donde otros pudieran expresar sus luchas. Inspirado por la reciente interacción con los jóvenes, se propuso realizar talleres semanales. Quería que cada sesión fuera un refugio donde se pudiera hablar abiertamente sobre inseguridades y años de limitaciones. La idea de crear un entorno de comunidad donde todos se sintieran escuchados y valorados lo llenaba de energía. El primer taller después de esa decisión fue un éxito inesperado. Al abrir el espacio, pidió a cada asistente que compartiera una parte de su vida, un momento que les había desafiado. Pronto, las historias comenzaron a fluir, y las lágrimas de vulnerabilidad se mezclaron con risas de conexión. El mismo joven, que una vez cuestionó su luz, fue el primero en abrirse, relatando una experiencia de rechazo y angustia que había mantenido enterrada. Don Emilio sintió que en ese momento su propio viaje estaba resonando en los corazones de otros. Era un ciclo de sanación que se estaba desatando ante sus ojos, un fenómeno que nunca imaginó que fuera posible. Con cada taller, la comunidad que se estaba formando alrededor de él crecía en fuerza. Cada persona que se unía no solo traía su historia, sino también el deseo de mejorar, de hacer frente a sus propios demonios. Don Emilio realizó un compromiso consigo mismo. No solo compartiría sus triunfos, sino también sus fracasos. Debía ser un faro que guiara en la tormenta, y debía ser también el espejo que mostraba las sombras, no solo la luz. Fue emocionante sentirse parte de algo, un colaborador en el viaje de otros. En cada final de sesión, cuando los participantes reflexionaban sobre lo aprendido, siempre había una resonancia común. La transformación personal era un trabajo continuo. Aprender a abrazar sus sombras y no solo aferrarse a la luz. Esa era la verdadera esencia del crecimiento. Sin embargo, el eco de sus propios temores aún lo acechaba. ¿Podría realmente sostener este impacto? ¿Conseguiría siempre ser ese pilar de apoyo que los jóvenes necesitaban? Con el tiempo, esas preguntas fueron comenzando a deslizarse en un rincón de su mente. Había aprendido que la duda era parte del proceso, al igual que las victorias y los fracasos. Su propio viaje no necesitaba ser perfecto. Lo perfecto era la intención de seguir avanzando. Finalmente, el día llegó en que se sintió preparado para enfrentar a la realidad, la competencia hípica que tanto había temido. No regresaría como un competidor, sino como un ser humano con un propósito. Para él, la justificación de su participación ya no era ganar o perder, sino recordarle a Cielo y a sí mismo que su vínculo era más profundo que cualquier premio material. El viaje que habían recorrido juntos
había hecho de ellos un equipo imbatible. Durante la carrera, mientras sus corazones latían en perfecta sincronía, don Emilio dejó de lado su conciencia del público y se enfocó en esa conexión única. El miedo al desprecio se convirtió en un eco lejano. En el último tramo, cuando vieron la meta al final, sintió el impulso de cielo aumentando su velocidad. Ya no había ansiedad, solo una comunión pura. Al cruzar la línea de llegada, la multitud estalló en aplausos. Más que un triunfo, sintió una satisfacción interior que no se podía medir. Era el momento de celebrar quiénes eran, no solo qué habían logrado. La sonrisa de don Emilio se alzó al recibir el reconocimiento, no solo por su potencial como competidor, sino por su papel como inspirador de una nueva generación. La calidez de un abrazo colectivo de esos jóvenes a quienes había guiado le confirmó que había logrado más que cualquier trofeo. La lucha por encontrar su luz ahora se había transformado en una búsqueda conjunta, donde cada uno podía aportar su historia al jardín del crecimiento. Mientras el aplauso se desvanecía y la noche llegaba, don Emilio miró hacia cielo y sintió un profundo agradecimiento. Su viaje no solo había sido sobre las carreras, sino sobre descubrir que la verdadera victoria radica en el crecimiento constante, en ser un faro para otros en sus noches oscuras. La vida se abría ante él como un camino lleno de nuevas aventuras, y la chispa de su luz nunca había sido más brilla. Con la mirada al horizonte, se dijo a sí mismo que este era solo el comienzo. Ahora más que nunca había encontrado su voz, y tenía la certeza de que siempre habría nuevos capítulos por escribir. Cada día traería nuevas oportunidades de redescubrir su esencia y, sobre todo, seguir iluminando el camino no solo para él, sino para los corazones que anhelan volar. Les invito a todos a sumarse a este viaje de transformación. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Denme un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a ver este contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre estos finales conmovedores. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.